Saludos Honduras, les damos la bienvenida a una nueva emisión de su podcast Pulso de la Nación. Soy Hexana Carrillos y hoy vamos a dialogar sobre una de las heridas más profundas de nuestra sociedad, la corrupción. En una de sus reflexiones, el Papa Francisco afirmó, pecador sí, corrupto no, diferenciando el pecador, quien reconoce su falta y busca redención, del corrupto, que vive en la mentira, el encubrimiento y la doble vida, sin voluntad de cambio. Según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, en solo 7 casos emblemáticos le han costado al Estado más de 3.500 millones de dólares, afectando gravemente sectores como la salud, educación e infraestructura. Retomando las palabras del Papa Francisco, pecadores sí, corruptos no, desarrollaremos nuestro tema de hoy. Para ayudarnos a entender este flagelo nos acompañan 3 voces expertas que nos darán diferentes perspectivas sobre este tema. Nos acompaña don Wilfredo Cervantes, director ejecutivo de Cáritas Honduras. Desde la Iglesia, él ha estado en la primera línea de la ayuda social, viendo de cerca cómo la corrupción impacta a los más vulnerables. También está con nosotros don Mauricio Díaz Burdet, director del FOSDE, una organización que ha denunciado la deuda social y la estructura de poder que empobrece a nuestro país. Finalmente, damos la bienvenida al abogado y analista Kenneth Madrid, una voz crítica y objetiva sobre la política y la realidad hondureña. Sean bienvenidos e inicio con esta pregunta. ¿Qué es realmente la corrupción y cómo afecta nuestro día a día? Sus impresiones. Iniciamos con usted. Gracias por estar a todos aquí con nosotros. Abogado Kenneth Madrid. Muchas gracias. Es para mí también un placer poder estar aquí con ustedes y con todos sus invitados desarrollando esta plática sobre este tema, obviamente que nos atañe a todos los hondureños, el flagelo de la corrupción. Sin lugar a dudas que tener un concepto de corrupción podemos abordarlo desde diferentes puntos. Recordemos que cuando se habla de corrupción es porque cuando se comete un delito contra la administración pública, cuando se extraen recursos del Estado y en sus diferentes categorías, obviamente es cuando no seguimos las reglas que ya el Estado nos ha brindado para poder administrar fondos públicos, para administrar los bienes públicos, para ejercer como un buen padre de familia en el patrimonio del Estado. Y cuando no lo hacemos e infringimos esas reglas, dañamos a la sociedad, dañamos a todos los hondureños que tienen que beneficiarse de políticas públicas correctas. Todos deben de beneficiarse de una buena salud, de una buena educación, de una correcta política de empleabilidad, de inversión, pero cuando esas reglas se rompen y no queremos ser competitivos, sino que al contrario queremos que hayan algunas canonjías de por medio que permiten obviamente burlar las reglas que el Estado ha dado, es cuando entramos en esas figuras delictivas y es donde no solo se incurre en una responsabilidad personal, es donde se le hace daño a la sociedad porque no llega de manera efectiva ese aspecto para el cual se instaló esa política pública y se determinó. Cuando nos damos cuenta que no tenemos a los mejores hombres y mujeres con una ética moral para poder llevar a cabo la administración de los fondos públicos, ahí es donde actuamos en perjuicio de todos nuestros ciudadanos que cada día tienen menos para comer, que cada día no ven obviamente un retorno de sus actividades totalmente viable, y ahí es donde obviamente empieza ese flagelo a destruirse el Estado, a romper las reglas, a deteriorarse, donde las instituciones, cuando son lideradas por personas que no tienen esas características éticas y morales y no tienen ese respeto a las reglas mismas de la sociedad, entonces comenzamos en este deterioro que hoy nos tiene en una baja institucionalidad, casi destruida por la clase política, y hablo clase política en general, ¿no? Global, porque no es un problema que Honduras tiene hoy, es un problema de hace décadas donde nunca pensamos en el bienestar de los demás, tener una acción solidaria con los demás para que todos estemos bien, sino que al contrario, ha sido el pensar de muchos pocos que nos ha traído obviamente este perjuicio que a lo largo de los años no podemos ver esa mejora sustancial que todos queremos, sino que al contrario, se ha agravado nuestra situación particular. Don Mauricio y don Wilfredo, realmente desde la experiencia que tienen ustedes, ¿cómo nace realmente para ustedes? ¿Cómo han identificado que nace esta corrupción? Porque sabemos de que
pues cada uno tenemos la experiencia a nivel de país que cada uno de los gobiernos que han pasado, pues siempre se habla de corrupción anterior, independientemente del que sea, pero ¿de dónde nace y cómo nace realmente desde la experiencia de ustedes? Sí, muchas gracias. Qué gusto saludar a la periodista Hexana Carrillos y qué gusto estar acá con los colegas Cervantes y Madrid. De hecho, tiene un historial muy grande. La corrupción existe quizá desde siempre, desde que existe la raza humana, y por lo tanto está ahí y hay necesidad de combatirla, de forma tal que siempre ha habido mecanismos para intentar regular el uso de las cosas y sobre eso de no aprovecharse de las demás personas. Es por lo tanto un problema ético, un problema moral y yo no tengo ninguna duda que también es un problema espiritual. Y es también válido pensar que hay argumentos más recientes que señalan que la impunidad contribuye mucho a que la corrupción tome raíces y que se vaya convirtiendo en un bosque. Probablemente en Honduras tenemos un bosque de corrupción muy grande y las plantas son venenosas. No son árboles que nos van a servir para hacer cosas buenas. En realidad estamos hablando de una foresta tóxica, por decir algo que se me ocurre en este instante. Pero también hay otro punto que creo que vale la pena señalar: la improvisación. Como no hay castigo, como hay impunidad, entonces hay que improvisar, y improvisar significa no planificar, significa no tener en cuenta en qué se van a usar los recursos, que siempre son escasos y que al final terminan dilapidándose o terminan usándose de la forma tan terrible como se han usado y se siguen usando en el país. Para mí no hay ninguna duda también de que muchas niñas y niños hoy, y hace meses, y hace años, reciben sus clases en el piso, porque a alguien se le ocurrió que se podía comprar un reloj de una marca muy cara, o que podía ir a un lugar cercano aquí para comprarse algo de comer que puede ser exótico, como los chicharrones catrachos, y mandaba un helicóptero o mandaba cualquier tipo de equipo. Pero hay algo que yo quisiera aprovechar a compartir ahorita. Hay veces que no se mira cómo también hay otro efecto de la corrupción. Digamos que eso es lo más visible, porque la corrupción en algunos sectores la hemos contemplado como un delito de lesa humanidad, que debe de contemplarse porque con ello se le quita la vida a muchas personas. Pero hay algo que normalmente no vemos, y que es ese algo. Por ejemplo, el dinero se vuelve más caro porque en la medida que un país es corrupto, el nivel de riesgo de ese país aumenta. Entonces, en la tasa de interés, que ya de por sí es altísima, para comprarnos nuestras casitas, para comprarnos lo que sea, o para pagar las deudas, para pagar la colegiatura, porque no podemos tenerlo en la escuela pública, porque no va a tener las mismas posibilidades. Eso en la clase económica favorecida que tenemos en el país. Al final, entonces, esa tasa de interés puede afectar que haya una disminución del bienestar de las personas, que haya una disminución también de poder invertir y generar algún nivel de trabajo, y que ese trabajo le pueda generar algunos centavos, algunos lempiras, y que con esos lempiras pueda haber comida en la mesa. Eso es un asunto que regularmente no se ve, pero que tiene un impacto directo, yo digo que al estómago de las personas, a la salud de las personas, a la educación de las personas. Y en la medida que esa impunidad se perpetúa, entonces la injusticia y la pérdida de vidas humanas y la pérdida de satisfacción de las personas, pues se pierde. Hay muchas más cosas, pero a mí me parece también que la corrupción es tan grande que casi se considera a una persona corrupta como un ser especial,
como alguien capaz de hacer barbaridades sin que le noten, y si se le notan, pues no va a tener ninguna consecuencia. Para algunos llega a ser casi héroes. Yo recuerdo una conversación con su eminencia, Cardenal Rodríguez, hace muchos años, que él estuvo, no lo recuerdo con tanta precisión porque los años van pesando, pero no sé si en una misa o en una conversación alguien le decía que habían niños que lo que decían, no, es que mi sueño es ser los que transportan droga. No recuerdo cómo tiene un nombre en el catrachismo hondureño que señalaba eso. Y era el sueño que tenía ese niño. Y él estaba triste y cuando me lo contó, también me dejó triste, tanto que ya llevaba años y lo sigo recordando. Sí. ¿Como mula será, don Mauricio? Era una mula. Yo quiero ser una mula. Creo que me dijo la edad 7 años. Y el trabajo. Impactante, realmente viniendo de un niño. Sí, de un niño, sí. Y eso es algo muy común. Hay personas que dicen, hasta hacen oraciones. Yo no te pido que, sino que donde está el dinero, donde está la posibilidad de hacer una transacción incorrecta. Es por lo tanto, sí, un efecto ético de largo plazo. La corrupción, el cálculo que en algún momento hicimos con el Consejo Nacional Anticorrupción, y recuerdo que esto lo llevamos con el actual rector de la Universidad Nacional, el doctor Odil Fernández. Habíamos considerado que la corrupción estaba programada, eso sí estaba planificado para 30 años. Programada. Hay corrupción wow. De cosas que es como para apropiarse de las cosas buenas que tiene nuestro país, que son muchas, pero para apropiarse hasta 30 años. ¿Por qué la aspiración debe de ser llegar a estos puestos importantes de trascendencia para el país para beneficiar a la población? Pero ¿por qué no estamos llegando al lugar o llegamos al lugar, pero en lugar de trabajar por lo que hemos prometido, porque querramos que nuestro pueblo salga adelante, pues se empiezan a tejer esos hilos de corrupción que pareciera que es de lugar propio, o sea, que independientemente de la persona que llegue, pues va a ser un victimario y pues el pueblo siempre sigue siendo la víctima. Bueno, nuevamente también gracias por el espacio, es un placer estar con ustedes acá, y creo que ese comentario hace referencia a lo que ya se decía anteriormente, el origen de la corrupción. Y como decía Mauricio, la corrupción se considera que es tan antigua como la humanidad misma. Y tiene una dimensión ético-teológica también, que tiene que ver con que nosotros fuimos creados por el Señor, y nuestra ambición está buscar el bien. O sea, nuestra alma, nuestro ser está orientado a buscar el bien. Ahora, ¿cuál es el bien que buscamos? ¿El bien supremo, que es el Señor, o el bien que me beneficia a mí de forma individual? El propio, el mezquino. Eso, el bien mezquino, y es ahí donde hay una desviación en la orientación, y que para mí el bien está en tener más, en el reconocimiento, en el poder, en lo que ya se decía, en que aunque yo haga lo que haga, no me van a hacer nada porque soy intocable. Y pasa mucho por lo que se mencionaba antes. ¿Cuál es el propósito de llegar a un cargo de elección popular, a una autoridad? Yo siempre me pregunto, y las matemáticas no me cuadran. Creo que tenemos problemas muy serios de matemáticas. ¿En el país? En el país. Y cuando sacamos algunas conteos ahí no cuadramos. Cuando uno se hace el cálculo cuánto invierte un candidato a un cargo de elección popular en una campaña política y cuánto va a recibir en honorarios, en salarios por la plaza a la que está aplicando. Por decir algo, ¿cuándo invierte un diputado por ser diputado y cuánto va a ganar de 4 años en el Congreso? No, la matemática no cuadra, a menos que hayan otras intenciones. Y pasa por recordar el pasaje bíblico, lo que pidió el rey Salomón cuando fue ungido como rey. Permíteme juzgar al pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Eso fue lo que pidió, no pidió riquezas, permíteme distinguir entre el bien y el mal. Entonces la corrupción tiene que ver mucho con eso, con una distinción muy individualista de lo que es bien, y con una distinción muy individualista de lo que es mal. Eso es lo que pidió, no pidió riquezas, no pidió, permíteme distinguir entre el bien y el mal. Entonces la corrupción tiene que ver mucho con eso, con una distinción muy individualista de lo que es bien, y con una distinción muy individualista de lo que es mal. Eso es lo que pidió, no pidió riquezas, no pidió
O sea, lo que es bien para mí sin importar que yo afecte a la sociedad. Eso está entonces en detrimento del bien común. Por eso es que el pecado es más grave. No es solamente, como dice el Papa Francisco, el pecado como el pecador, que yo peco y mi condición débil de pecador me va a hacer pecar. Pero el Señor, en su infinita misericordia, siempre me quiere perdonar. Pero el corrupto no acepta la corrupción. Lo que busca es su bien. Y en ese bien, donde me pongan, y yo hago lo que tenga que hacer. Y lo que es peor, creo que es un tema que tenemos que poner en el tapete, es que también normalizamos la corrupción. Así como hemos normalizado en el país la corrupción, se ha normalizado también la violencia. Y hasta hay expresiones en un catracho, muy catracho: el que no roba es porque es tonto, el que no roba es porque es papo. Pero es que nace desde esa individualidad. También lo decía don Mauricio, que viene desde nuestros hogares, viene desde nuestros valores, ¿no? Sí, de acuerdo. Y es que mire, hemos tenido un deterioro en el sistema educativo nuestro, que prácticamente los que tuvimos la dicha de estudiar en los años 70, 80 en escuelas públicas, vimos que obviamente había aquella clase de moral y cívica, que obviamente nos enseñaban valores, el padre estaba permanentemente en contacto con el maestro para efecto de verificar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y uno crecía con esos valores. Y de lo que se quejan muchos maestros ahora es de que los padres de familia en aquel momento les permitían la orientación a sus hijos. De acuerdo. Hoy eso prácticamente el padre no está pendiente de sus hijos, llega tarde en la noche a descansar, y producto de ese espacio de estar con ellos permite muchas cosas para efecto de tratar de garantizar que ese tiempo que no esté en casa pueda llevar a cabo. Y creo que, mire, el hecho de que los padres se hayan ausentado bastante de la educación de los hijos es algo que ahora lo estamos viendo. ¿Por qué es más severo? Por la globalización, por cómo el contacto que tienen ahora los niños con todo un mundo digital. Pero fíjese que yo también ese tema yo lo vería de dos puntos de vista. El tema de la prevención a la corrupción, que es fundamental. Un país que más lucha contra la corrupción no es el que más acusaciones tiene contra sus funcionarios, es el país que invierte más en prevención de la corrupción. Y por eso le decía, hace décadas que en el país no se trabaja en un sistema integral público que permita el seguimiento a los funcionarios. Un sistema de integridad público permitiría, ahora con todas las nuevas tecnologías y de forma digital, que un funcionario no se excede en sus funciones, que haya esa labor preventiva, y eso desapareció. ¿Qué hicieron nuestros políticos? Quitar esa labor preventiva del Tribunal Superior de Cuentas. Desaparecieron esas características esenciales que tenía la administración, que habían auditores internos, que habían comités que verificaban antes de que se realizara el pago, de que todo estaba acorde, y todo eso se reformó de la ley. ¿Por qué? El político no quería obstáculos para poder ejecutar los fondos públicos sin limitación. Y por eso le decía, y la otra cara de la moneda es, acá no hay inversión en prevención, absolutamente nada. Y la otra cara de la moneda es con lo que acá aparentemente se ha estado demostrando, tratar de hacer una lucha con la presentación de requerimientos fiscales en casos que son más que obvios, que obviamente ya el dinero desapareció. El dinero ya no está, ya no existe, y únicamente lo que queda es una sanción penal para la persona que ejecutó eso, pero prácticamente después no tenemos absolutamente nada. Se estableció un código penal en el año 2017 donde también responsabilizaba a las personas jurídicas. ¿Qué se hizo? Derogar esas responsabilidades. Ahora también las empresas pueden incurrir en ese tipo de acciones de corrupción y no tienen ningún tipo de sanción tal y como estaba ya prevista, tal y como los cuestionamientos que tengamos al actual Código Penal, que tenemos muchos, pero había una norma buena y se hizo desaparecer de la misma. Entonces, acá no estamos generando esa prevención y esa sanción, sino que además la clase política lo que está haciendo es reducir esa brecha para tener menos sanciones y para tener más espacio de realizar actos ilícitos. ¿Y la prevención será que viene desde casa? Sí. Pasa mucho por lo que decía Kenneth, porque es una cuestión del individualismo. O sea, ¿cuál es mi percepción del bien y cuál es mi percepción del bien del otro? Entonces, si yo soy muy individualista y lo que me interesa es estar bien yo, a costa de afectar a los demás, por ahí viene. Y un ser humano que ha sido educado bajo las reglas éticas y morales y con temor a Dios, usted puede estar ante el tesoro más grande del mundo, que si usted sabe que es ilegal y no debe hacerlo, no lo hará.
también es un tema personal de cómo esos valores podemos restablecerlos en la sociedad, cómo Iglesia puede también volver a llevar esa función, en ese rol como en una educación como institución no formal, pero que forma parte de la espiritualidad del ser humano, que le permite a usted distinguir entre el bien y el mal. Ojalá que esas cosas son las que faltan, volver a crear esa sinergia entre la educación formal y la no formal, que permite obviamente que el crecimiento de la sociedad sea distinto. Y esos límites de los valores, ¿no? Correcto, por eso es tan contradictorio que personas que tienen un discurso de valores que tienen, hay quienes, bueno, incluso en la misma iglesia ha habido actos de corrupción. O sea, no podemos ocultarlo como iglesia que ha pasado. No pasa por el credo que yo profeso, pasa por cómo eso es la coherencia entre mi decir, mi pensar y mi hacer. Entonces, esa coherencia. Mi decir, mi pensar y mi hacer. Correcto. Y Vaticano II nos llama, y el Señor lo decía, es que estamos llamados a ser santos. Entonces, ¿dónde está la santidad? En buscar el bien. ¿Pero cuál bien? El bien superior, no el bien de estar bien. Y eso pasa por el tema político. Mucha gente dice, ¿por qué la iglesia se mete en temas políticos? Bueno, es que una cuestión es lo político y otra cuestión es la política. Entonces, cuando hablamos de la política, estamos hablando del bien común. Entonces, si mis acciones y mis pensamientos y mis decisiones van orientadas al bien común, me estoy alejando de la corrupción. Es como una prevención. Ahora, si voy buscando el bien particular o de mi grupito o de mis cercanos, esa es una puerta abierta a la corrupción. Quizá una consecuencia inesperada de lo que fue la caminata es que permitió identificar problemas comunes que pueden ser resueltos, de manera en que las diferencias teológicas, las diferencias cualquiera que sean, puedan ser superadas. Creo que la caminata nos dice muy claramente de que hay una perspectiva distinta y que la sociedad hondureña quiere soluciones distintas, soluciones éticas, soluciones que pasan por el corazón de las personas. Para mí, la caminata tiene, entre muchos resultados favorables, y por mucho que se le quiera descalificar, muy concreto: somos capaces de hacer cosas de manera conjunta, sin andar complicándonos la vida, sin andar lastimándonos, sin ninguna pelea, andar compartiendo cosas maravillosas, no importa el credo, la persona que crea deba de manejar, y eso hace que el país de aquí en adelante puede tener una forma de ver su propio desarrollo de una manera en que no lo habíamos tenido anteriormente. Quiero compartirles una de las frases también del Papa Francisco. Él nos dice que el pecador se arrepiente, pide perdón y se regenera, mientras que el corrupto, en cambio, se acostumbra a su estado y lo convierte en un hábito de vida. Es precisamente lo que hemos estado conversando aquí. Nace desde el individualismo, pero también nos lleva a esa reflexión de ese acomodamiento cuando ya se llegan a esta palestra pública, a estos estados, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Mire, el problema es que tenemos nosotros una mala clase política, una clase política que solo piensa en su bienestar, pero a costa de acciones ilegales. Entonces eso no es correcto. Está bien que hubiese una clase política que pensara en el bienestar, pero solidario de todos, haciendo acciones correctas de política pública que vengan a generar un cambio. Yo estoy de acuerdo que en Honduras necesitamos un pacto social, pero no un pacto social en un sentido estricto político, sino un pacto en el que todos nos demos la mano éticamente, empresarios, trabajadores, academia, todos los sectores sociales de la sociedad, donde todos, y gobierno, lógicamente, colaborando en socarnos la faja todos y avanzar, y que las reglas de competitividad, las reglas de transparencia, las reglas de rendición de cuentas sean obviamente la prioridad en un Estado de Derecho correcto. Entonces eso es lo único que nos puede sacar adelante del subdesarrollo, ir caminando hacia esos estadios que nosotros deseamos estar como sociedad, pero mientras ese deseo inherente de un compromiso de cada ser humano que habita este país y de hacer un cambio fundamental no se dé,
es muy difícil, ¿verdad? Ya hemos visto las cifras, ya las comentaba Mauricio, cómo estamos realmente. Entonces, si ese nivel de aceptación y de un cambio fundamental llegase, es donde podemos hacer el cambio, pero tenemos que empezar a insertar valores y tenemos que llegar desde esa interacción de una buena sociedad a los linderos políticos para tener un cambio diferente, porque ya vimos nosotros que acá no importa el color en esta sociedad, el político actual obviamente llega, pero a cuidar sus intereses personales a costa de una acción ilícita o ilegal, y lo demuestran todos los requerimientos fiscales que están presentados, todas las acciones de acusación, todas las denuncias ciudadanas que se han realizado al Ministerio Público. Todo lo demuestra que acá quizá no hay ni un sector gubernamental que se quede al margen de todo este flagelo de la corrupción que tanto ha dañado a nuestro país. Y que ha sido un círculo, definitivamente. Viene de años atrás y de años atrás. Pecador sí, corrupto no. A continuación, una pausa con nuestros patrocinadores y regresamos a Pulso de la Nación. Estamos de vuelta en Pulso de la Nación y hemos en este primer enfoque que le hemos dado a este tema, pecador sí, corrupto no, pues hemos hablado de las consecuencias de la corrupción. Pero ahora quiero pues conversar con mis invitados, saber si tenemos esperanza. Yo creo que la caminata que tuvimos en el mes de agosto nos brinda un rayo de esperanza, pero saber las impresiones de cada uno de ustedes, si existe esta esperanza para nuestra sociedad. Yo creo que es una pregunta excelente, porque si como iglesia, hablando como iglesia aquí en este medio, no tenemos la capacidad de ver esas luces, ¿quién las puede dar? Yo creo que esa esperanza siempre hay que mantenerla, y en este año del jubileo, el jubileo de la esperanza, estamos llamados a eso. Hoy estaba viendo una noticia, no sé qué tan cierta es, de que alguien se encontró 60,000 lempiras y que se los entregó a la persona, al dueño. O sea, esos son signos interesantes, pues, de que todavía hay buenas acciones. Todavía no podemos decir que no hay gente que piense en el bien común. Hay muchos benefactores a nivel de toda la sociedad, pero lamentablemente, como decíamos, creo que es importante hacer ese análisis de cuál es el problema, pero más que el problema, la causa. Kenneth lo decía muy bien. No necesariamente por requerimientos fiscales, porque tenemos tanta impunidad aquí, pero no es cuestión de meter presos a los corruptos, no es de que devuelvan el dinero, es evitar que eso se dé. Evitar que eso se dé, y pasa por la formación que podemos dar nosotros en nuestros hogares, en la escuela, en pensar en eso, en el bien común. El Papa Francisco en la Fratelli Tutti, el capítulo 5, habla de la mejor política, y es pensar en el bien común. Yo creo que cuando revisamos el tema de la corrupción contrastado con los principios de la doctrina social, es un atentado total. Atenta contra la dignidad de la persona humana porque instrumentaliza, atenta contra el bien común, atenta contra el destino universal de los bienes, la solidaridad. O sea, todos los principios de la doctrina social se ven afectados por la corrupción. Pero por el otro lado está el lado positivo. El lado positivo es que si yo oriento mi ansiedad, mi deseo del bien al bien superior, como decía San Agustín, si yo no pienso en el bienestar aquí terrenal, en el tener, en el poseer, en el reconocimiento, sino que estoy pensando en la trascendencia, ahí podemos ir haciendo algunos cambios pequeños, pero que pueden ser significativos. Y es que fíjese que realmente el que usted tenga dinero no es delito. El problema es hacerlo ilegalmente. Sí. El problema es hacerlo incorrectamente. O que lleguemos a tener estas oportunidades como lo que nos conversaba don Wilfredo, de la oportunidad. No sabemos si somos corruptos o no hasta que no tenemos la oportunidad. Y esta persona tenía esos 60,000 lempiras, se pudo haber quedado con ellos, pero los entregó. Entonces, es ahí. Somos pecadores, pero si tenemos pues en nuestro interior esa trascendencia, como decía don Wilfredo, de nuestro Creador, y sabemos que es lo correcto, pues nos lleva a hacer lo correcto cuando tenemos la oportunidad. Claro. Es que somos gente de fe. El país ha demostrado que es un país con gente de fe y somos la mayoría, y la minoría no nos puede imponer hacer lo contrario.
demostramos también que somos capaces de ponernos de acuerdo en cosas fundamentales para el país: paz, democracia, tratar de tener la menor cantidad de violencia o no tener violencia. En otras palabras, yo siento que los activos que tenemos ahorita son cosas que no mirábamos antes. Pero una nación que es capaz de resolver sus conflictos, de pensar de manera conjunta, tiene mayores probabilidades. Cuando yo miré al pastor Irías llorar en el momento de inicio de la caminata, a mí me dieron ganas de llorar también, porque en realidad de lo que él estaba hablando no hay nada que nos detenga. Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo siento que eso amalgamó tanto el país que tenemos que darle el impulso necesario. Y ese abrazo fraterno que tuvo con Monseñor José Vicente Nácher. Claro. Mire, yo creo que sí, ya estamos cerca de las próximas elecciones, y creo que el nuevo gobierno, si tiene realmente una visión distinta y de ser legitimado por la sociedad, creo que obviamente va a crear estos espacios de que las plataformas ciudadanas puedan coadyuvar con el gobierno, que puedan permitir que esos conocimientos que existen en los diferentes sectores de la sociedad civil puedan coadyuvar con un gobierno que tiene esa visión de generar esa solidaridad con todos, de generar esa progresividad, de tener mejores políticas públicas. Actuará de esa forma, porque ya la sociedad le demostró que sí se pueden hermanar en la fe, que sí se pueden hermanar en objetivos comunes, que sí pueden converger cuando son acciones que van encaminadas hacia el bien común, de tal manera que ojalá que en la mentalidad de nuestros políticos, ya sea a nivel de Presidencia de la República o en el Congreso, pueda haber un cambio fundamental de integrar a estas plataformas ciudadanas para que puedan coadyuvar el país. Creo que que resulte presidente de la República, si lo hace, creo que obviamente eso ya significaría un cambio fundamental en el desarrollo del país, porque permitiría que el clamor del ciudadano sea escuchado y sea obviamente integrado hacia que tengamos mejores derroteros. Y no era una actividad partidaria. No. Era una actividad que no movía la candidatura de nadie. Es correcto. Era una actividad por nuestro país, por nuestra gente. Era un acto de fe por el bienestar de toda la nación. Eso no tiene parangón, por lo menos que yo sepa, en nuestra propia historia, y de ahí podemos construir muchas cosas, porque ¿por qué no puede la ciudadanía pedir cuentas? Claro. Es nuestra obligación, pero al mismo tiempo es una necesidad. ¿Y cómo empoderar a la ciudadanía, don Mauricio, para que precisamente seamos y salgamos nuevamente y seamos esa voz que caminó, que oró para poder reclamar nuestros derechos, para poder reclamar transparencia a nivel de gobierno y de país? A mí se me ocurren tres cosas así como muy rápidas. La primera es que la nueva administración de gobierno debiera de incluir al menos los 10 temas siguientes: combate a la corrupción, el tema del mejoramiento de la salud, el tema de educación, el tema de volver al campo, el tema de que la administración de justicia funcione, etcétera. Y no es estarse metiendo en la responsabilidad del Ejecutivo, es darle la orientación ética que necesita cualquier institución. El otro elemento que puede estar en esto es que se pueda constituir un grupo que pueda dar no solamente seguimiento a las cosas que se hacen, sino también el respaldo. No hay un gobierno que no necesite respaldo de la ciudadanía. ¿Y qué gobierno no va a necesitar el respaldo de Dios? Por lo menos para los creyentes, cualquiera sea nuestra denominación, ese es un punto de partida muy importante. Sí, y un procedimiento especial para nombramiento de altos funcionarios públicos. No puede llegar cualquier persona, por muchos deseos que tenga de hacerlo. Tiene que llegar la persona que tenga las más altas características éticas, morales, académicas, para poder llegar a un cargo de eso. O sea, hay una serie de factores que tienen que combinarse, y por eso yo le decía, ahí coincidimos todos que realmente, ojalá que el nuevo gobierno tenga la característica esencial de integrar a la sociedad, que integrar en todas sus iniciativas. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que pueda pensar un grupo político que accede al gobierno, y otra cosa es lo que piensa la ciudadanía, ¿no? Otra es lo que vive día a día la ciudadanía. Entonces, ese clamor creo que los políticos han hecho oídos sordos y han estado como una burbuja
tratando de manejar incorrectamente el Estado, porque si fuera correcto estaríamos bajo otras perspectivas. Sí. Pero, y por eso yo decía, cuando comentaba, hacer dinero de forma lícita no es delito. Ahora, el problema es que usted utilice la administración pública para hacerlo, porque ahí únicamente lo que permite la Constitución y la ley es un emolumento por su servicio, nada más, sí, proporcional a su trabajo. Entonces, pero ¿qué pasa? En una sociedad donde se respetan los valores, donde hay competitividad, si usted quiere hacer dinero, hágase entonces comerciante, las leyes se lo permiten y habrá competitividad y seguro se vuelve un comerciante muy exitoso. Pero esa es la vía, no hay otra, sí, es la única. Entonces, creo que tenemos algo invertido, como se mencionaba, bueno, Wilfredo desde el inicio, que decía, bueno, es sinónimo de política que va a ir a hacer dinero, ¿verdad? Y si no la hace, entonces es que es papo la persona. Entonces, eso se llama, eso es la inversión de los valores, ¿no? Correcto. Eso es obviamente lo que está invertido y por eso creo que iniciamos esta conversación diciendo que tal vez el eje educativo nuestro tiene un problema serio que debemos de afrontarlo, ¿verdad?, con las instituciones formales y no formales. Desde la fe y la moral, realmente, entonces, es que vamos para después a nivel estructural a combatir la corrupción. Sí, yo creo que pasa mucho por eso. Bueno, evangélicamente tenemos muchos pasajes cuando el Señor se refiere a los sepulcros blanqueados. O sea, que por fuera somos una cosa, pero por dentro somos otra. O sea, yo creo que en la sociedad... Es como decía Mauricio, es más lo que podemos rescatar como buenos valores, pero lastimosamente es más evidente y nos daña más las pocas cosas malas que están. Y un tema que creo que es importante tocar acá, que ya vimos que el tema de la corrupción viene de la humanidad y eso no tiene distinción de colores políticos ni de ideologías. Es una cuestión de la mala orientación que tengo yo sobre mi sentido del bien. ¿Es el bien individual o el bien colectivo? Y hasta en los países más desarrollados hay actos de corrupción, pero eso debe ser la excepcionalidad. Correcto. Eso debe ser lo menos. ¿Por qué? Porque hay acciones preventivas que evitan que el ser humano... Mira, hay una característica esencial en el ser humano, que siempre el ser humano tiende a lo prohibido. Esa es una característica esencial del ser humano. Entonces, por eso hay códigos penales prohibitivos que nos dicen, no haga eso, va a tener una consecuencia. Aquel hombre que lo piensa todo, aquel hombre que todo lo prevé, no existe, ¿verdad? Es un hombre que quisiéramos verlo en toda la sociedad, pero hasta los académicos que han entrado en eso dicen no, aquel que lo piensa todo antes de hacerlo es difícil. Muchas veces actuamos por emociones, muchas veces actuamos por reacciones químicas de nuestro cuerpo, determinadas situaciones, y se comete esa acción. Pero eso debe ser la excepción en una sociedad. Eso debe ser, obviamente, no la generalidad. El problema de nuestra sociedad es que ahora la corrupción parece algo generalizado en el sector público y en el sector privado. Y eso, obviamente, ya no se puede permitir, ya no puede seguir adelante, y por eso mencionaba que los controles deben de ser preventivos. Ahí debemos de esforzar esa gran fuerza, si no, vamos a estar todos los años contando cuánto dinero se ha perdido, cuánto dejamos de invertir en salud, en educación, cuánto dejamos de invertir en que las personas tuvieran más dinero para poder llevar más alimentos a su mesa. Y es que lo preventivo está bastante relacionado a lo ético y a lo moral. La Biblia señala, creo que en el Nuevo Testamento, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces ya sabemos cuál es el problema. Entonces podemos actuar de manera preventiva para detener esa dificultad que tenemos los seres humanos. Yo creo que lo que decía Mauricio, el tema ese de los temas comunes, creo que como sociedad, porque también hay que decirlo, es lamentable que Honduras sea el cuarto país más corrupto de América Latina. O sea, ¿por qué? O sea, sí, el tema de los valores, que tenemos que fortalecer los valores. Pero también hay que reconocer que somos un país muy dividido, muy polarizado, y nos etiquetamos. Y al etiquetarnos, estoy perdiendo el sentido de comunidad. Entonces creo que ese tema también de sentirnos como comunidad y tener la empatía para reconocer que quizás Mauricio, quizás quienes piensen de una forma, yo pienso de otra, pero respetar nuestras posiciones. Pues. Correcto. Y ver en qué puntos podemos converger. Exacto. Y trabajar en ellos. Y trabajar en ellos para sacar adelante. Por eso lo que pasa mucho por el discernimiento. Entonces no es lo mismo responder que reaccionar. Cuando yo reacciono, soy impulsivo. Cuando yo respondo, pienso.
Sí, así es, Wilfredo. Entonces hay que analizar qué es lo que voy a hacer, pero en base, y por eso es que es importante tener tanques de pensamiento como FOSDE, digamos, como la academia, tomar decisiones en base a evidencia, en base a datos, Claro. no es porque dicen que dijeron. Claro, y mire, y hablando de evidencia y datos, yo les decía, ¿cómo un funcionario actualmente no va a cometer un acto ilícito si no tiene ningún tipo de obstáculo en el desarrollo de su actuar y en la administración de los fondos? Prácticamente esa persona en el arca abierta, dice el dicho, hasta el justo peca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Usted presenta su declaración jurada de bienes cuando entra como funcionario y nunca más nadie le da seguimiento a eso. Usted de repente tiene un aumento ilícito de su patrimonio, ya no tiene esa vivienda que estaba pagando en el banco, sino que de repente tiene 2 o 3 y están todas pagadas de una sola vez. ¿Necesitamos mejores leyes o es No. solo aplicar las que tenemos? No, necesitamos que realmente el ser humano nuestro ejerza ese control, que tenga la voluntad de ejercer ese control del Estado. No necesitamos más leyes. Ahora tenemos tecnología y tenemos los mecanismos. ¿Qué necesitamos? Que el ser humano que llegue las aplique, que el ser humano tenga esa voluntariedad ética de la que hablábamos, que le tenga miedo a Dios también y que lógicamente ejecute su función como corresponde. Y ojalá que tuviésemos la forma de tener una veeduría social permanente, que a pesar de que se hace, ahora el político hace oídos sordos a las veedurías sociales cuando se le señala algo que está incorrecto, que cómo debe hacerlo adecuadamente. No hay supervisión del Estado y definitivamente necesitamos los controles y los políticos deben de comprender que solo entrando en una verdadera sinergia con la sociedad en los diferentes sectores es lo único que los puede sacar adelante. Si no, vamos a seguir viendo lo que hemos visto, políticos desfilando hacia la justicia de este país, que creo que falta mucho para que sea efectiva, pero también desfilando hacia la justicia de otros países. Yo quiero poner un par de ejemplos muy prácticos, muy sencillos, que quizás podamos pensar que se salen del tema. Pero aquí en Comayagüela, aquí en Tegucigalpa, ¿qué tan común es que ustedes vean una persona pasarse un semáforo en rojo y todavía doblada a la izquierda? Y lo vemos como algo común. Vayan ahora al Puente Carías en el mercado, es estacionamiento. En las 2 vías hay buses parados como parada de bus y lo vemos como algo común. Se los está rompiendo una regla. Se está rompiendo una regla de convivencia y estoy haciendo lo que a mí me interesa. Esos pequeños detalles también es corrupción. Claro, no hay controles. No hay controles. No se ejecutan las disposiciones municipales, no se ejecutan las leyes de convivencia y seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué pasa cuando usted omite también el cumplimiento de la ley? También es responsable, ¿verdad? Porque la ley dice que usted es responsable por sus acciones y por sus omisiones. Entonces, ahora hay un dilema y qué bueno que usted trajo ese ejemplo. Imagínese que ahora ya a las personas, cuando usted quita el derecho de vía, ya la persona que tiene su casa ahí ya no tiene ni salida a la calle, y al que se posicionó ahí también dice que él tiene derecho sobre eso. Entonces crean un problema de convivencia serio del que no había necesidad de hacerlo. ¿Cómo tratamos bien a nuestros vendedores? Hagamos mercados dignos para que obviamente se pueda vender y que el ciudadano pueda llegar y poder comprar con dignidad. Esas son políticas públicas correctas, políticas municipales, respetando también los derechos de vía para que todos podamos transitar. Pero al parecer ese orden lógico que debe existir en una sociedad se olvidó. ¿Por qué? Porque el político piensa que si pone orden va a tener menos votos, porque siempre anda pensando cómo regresar y cómo seguir en el poder. Entonces se olvidó aquella frase de que llegamos al poder pero para servir, para implementar el bien de la sociedad. Solo son representantes, pero al parecer tenemos un problema ético serio, porque parece que cuando se llega ahí se convierte en un hábito de vida. Claro, son propietarios de eso durante 4 años y entonces quiere seguir teniendo esa propiedad dominical por 4 años más. Entonces ahí creo que es el problema. Tenemos un problema serio. Ojalá que podamos como sociedad vencer ese daño que tenemos, porque en esa raíz donde están los problemas es la única forma que creo yo que tenemos para salir adelante, porque tenemos arraigado un mal interno que tenemos que cambiarlo y no tenemos que transmitírselo a las nuevas generaciones. Tenemos que ver cómo las nuevas generaciones salvarlos de ese flagelo que tienen dentro de sí. Y eso que decía Kenneth es muy conocido, le nombran el costo político, ¿va? El costo político de una decisión
que pasa porque si yo tomo esta decisión no van a volver a votar por mí. Entonces no estoy pensando en el bien común, y volvemos en mi beneficio personal. De acuerdo. Por eso es interesante que el Papa Francisco saque el tema de la política en encíclica Fratelli Tutti, donde está hablando de la fraternidad. Tenemos que vernos como comunidad. De acuerdo. O sea, todo el magisterio, el Papa Francisco habla de la política la cultura del descarte, la desacreditación del otro. Creo que eso, que vernos como comunidad, y que ya Vaticano II lo dice, que todos tenemos la misma dignidad porque somos hechos imagen y semejanza de Dios. Todos somos hijos e hijas de Dios, independientemente de nuestro credo, de nuestra ideología, de nuestro color político, raza, religión, cualquier diferencia que pueda haber, queda eliminada al vernos todos como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, yo tengo mi responsabilidad entonces en que mis decisiones no afecten a los demás. Y lo vivimos en la cotidianidad. Por ejemplo, de los ejemplos que usted nos estaba compartiendo, vamos en nuestro vehículo, cometemos una infracción y nosotros mismos queremos venir y hacer corromper de alguna manera al policía que nos está aplicando la ley a nosotros, y ahí está la mordida, la famosa mordida. Pero si vamos a otro país, yo veo a muchos hondureños que acá se pasan hasta semáforo en rojo, pero van a otro país, no, respetando. Ahí sí se respeta, desde un semáforo hasta otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Es un problema de no respeto a su propia institucionalidad, no respeto desde las propias leyes que están, porque ha habido una deslegitimación de los gobernantes, y eso hace que el ciudadano sienta que aquí puede hacer y deshacer a la hora que quiere. Entonces también es el orden, ¿no? El orden que usted inspira, donde hay reglas claras para todos, que no hay selectividad, sino que todo el que anda al margen de la ley, pues obviamente tiene su resultado. Y como dijimos, yo creo que acá es muy importante prevención y sanción, ambas, ¿verdad? Pero más importante la prevención, y sobre eso no hay una política pública, ni de ahora ni de antes. Hay un tema que con lo que dice Kenneth ahora, de por qué aquí sí, en otros lugares no. Una cuestión que a mí siempre me ofende es cuando hablamos de la hora hondureña. Vamos a arrancar a tal hora que es la hora hondureña. Para mí la hora hondureña son -6 horas del meridiano de Greenwich. Ahí no cambia. O sea, sí, correcto. Son -6 de Greenwich. Ahora, lleguen media hora, 15 minutos más tarde a tomar un vuelo en Palmerol, a ver si lo van a esperar. Pero voy a una reunión, no que me esperen. Si no estoy yo, no. Entonces, en algunos lugares sí, en otros lugares no. Entonces, esa doble vida, ese doble discurso y ese doble accionar también. Y ahí yo creo que vamos a coincidir, porque es un tema de sus valores, de la ética, y de que obviamente usted, la puntualidad es parte de definir su personalidad, su ética. Entonces también cuando eso pasa de lado y usted hace esperar media hora, una hora a los demás y no importa, y creo que ese es el concepto del hondureño, entonces ahí nos damos cuenta de que obviamente hay un deterioro desde nuestra niñez, desde el crecimiento, porque usted cuando aprendió a respetar desde pequeño, usted sigue así toda su vida, así la personalidad se forma a los 7 años, ¿no? Uh-huh. De ahí para allá ya nos definimos quiénes somos. Entonces también es un problema, también tenemos que ver a las escuelas, ¿verdad? Tenemos que ver a la educación básica, creo que tenemos que ir también allá para formar una nueva generación distinta de hondureños que realmente sí tengan ese respeto a la ley, ya que nosotros estamos en esta lucha, pero tenemos que pensar en los que vienen, ¿no? Para efecto de cambiar un país. Sí. Hay algo que yo quisiera incorporar que me parece que puede ser una demanda ciudadana, dicha de forma, suena como irrespetuosa, pero no lo quiero plantearla de esa forma, pero es una demanda que tiene que ver con la construcción de una propuesta ética para el desarrollo, y eso puede ser algo que puede desarrollar el grupo convocante de lo que fue la caminata. Tiene todo para poder hacerlo, y nosotros con muchísimo gusto podríamos estar apoyando una iniciativa de esa naturaleza. Podemos pensar en las universidades. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hay espacios amplios para poder trabajar sobre este particular, y me parece que sobre esa base tenemos que pensar más allá de cómo lo piensa un político, como lo planteaste, Wilfredo. En el fondo estás diciendo, bueno, es muy corto plazo lo que está pensando. Un político piensa con suerte en 4 años, y que tiene un déficit de cuánto gasta y cuánto va a recibir. Pero si lo pensamos a 30 años, probablemente las generaciones que tal vez no han nacido van a ser los primeros o de los primeros que podrían recibir estos frutos. No, yo coincido con usted, por eso le dije que aquí es un problema de ético,
y de valores, ¿no? Correcto. Eso es lo que tenemos un problema serio acá. Y eso me recuerda, con eso que usted manifestaba, que Singapur, hace unos 10 años, cuando ya estaba consolidado como la potencia que es, lanzó una carta de transparencia y ética para todos sus ciudadanos, que todos debían ceñirse a ese pacto. Era una carta y hasta lo distribuyeron impreso, porque todavía no estaba diseminado los medios electrónicos como están ahora, y era un compromiso gubernamental de la mano con la ciudadanía de cómo iban a avanzar en ese proceso de sostener ese Estado como lo tienen ahora desarrollado, de tal manera que no estamos equivocados al momento de llegar a esa raíz, ¿verdad? De dónde está el problema, creemos nosotros, ¿verdad? Pero obviamente de verlo así, porque todos los países ahora que están en desarrollo saben que para sostener esa bonanza necesitan el apoyo ético de todos sus ciudadanos, ¿verdad? Y del apoyo ético y ese respeto hacia el Estado también. Ahora que Mauricio hablaba de un plan a 30 años y el tema de las leyes, que leyes es lo que más tenemos, yo me pregunto qué pasó, qué es ley, Plan de Nación, Visión de País, que es una ley que se promulgó y era vigente. Y está vigente todavía. Sí. Y era un escenario de 30 años. ¿Y qué esperábamos nosotros del país a 30 años? Pero la dimensión ética había que construirla, y el respaldo que ahora se le puede dar en términos de la fe no lo tenía. Correcto. Yo creo que podemos construir esa guía hacia donde tiene que ir, porque el político nuestro ha tenido un pensamiento muy corto, en el que todavía sigue pensando como nuestros antepasados mayas, ¿verdad? Donde el nuevo gobernante tenía que deshacer lo que hizo el anterior y establecer su propia historia. Entonces, creo que al final es ahí donde tenemos que ir, ¿verdad? Hacia la construcción de un eje lineal donde tengamos que ir todos, y que también vayan los gobernantes que vayan integrándose a dirigir las riendas del país, vayan por ese camino. Es la única fórmula que hay para el desarrollo. Ya con esas conclusiones del abogado Kenneth, también pues quisiera tener las valoraciones ya para concluir este tema de pecador sí, corrupto no, de don Wilfredo y don Mauricio. Sí, yo creo que lo que hemos planteado es una parte de todo lo que debe de ser abordado, pero efectivamente el problema de la corrupción es un problema ético, es un problema moral, no solamente es un problema de leyes ni solamente un problema económico, y tenemos que enfrentarlo como sociedad en el mayor plazo posible de ejecución de actividades de un plan. Yo en este espacio de iglesia que decíamos al inicio que nos sentíamos bien, quisiera retomar un pensamiento que salió en Puebla, que los cristianos somos hombres de mundo en el corazón de la iglesia y hombres de iglesia en el corazón del mundo. ¿Qué digo con esto? Que hay condiciones de las cuales yo no puedo desconocer por mi individualismo. Muchas veces pasa, y han habido comentarios que lo hemos escuchado. Yo en eso no me meto porque a mí de todo modo el gobierno no me da de comer, pero las acciones del gobierno me van a afectar a mí. Exacto. Yo creo que ese llamado a decir no al individualismo, a pensar como comunidad, a pensar que si mi hermano está mal, yo estoy mal, creo que es importante pensar en comunión. Y la iglesia nos llama a la sinodalidad, la asamblea eclesial nos llama a todo esto, al sentido de comunión, y pensar que no podemos estar todos bien si alguien está mal. Y ese es el efecto de la corrupción. El efecto de la corrupción, cómo ha afectado la salud, la educación, el acceso a medios de producción, lo que decíamos, más de 40 años de abandono del campo. O sea, no podemos seguir bien si no pensamos en los que están más afectados. Correcto. Bien, gracias a nuestros invitados por este profundo y necesario debate. El mensaje es claro: la corrupción es un mal que no solo afecta a nuestra economía, sino que corroe el tejido de nuestra sociedad. Combatirla requiere más que leyes, exige una transformación de los corazones. Como dijo el Papa Francisco, ser pecadores no nos exime de buscar la santidad, pero ser corruptos nos aleja de la gracia. La responsabilidad es de todos. Muchas gracias.